días. Mi grupo está conformado por Glenda Martín y mi persona Samara Armas. Mi punto a exponer es el procedimiento oral. Este se encuentra establecido a partir del artículo 859 al 880 del Código de Procedimiento Civil. De acuerdo con lo establecido en este artículo, se tramitarán por el procedimiento oral las siguientes causas: las que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan un procedimiento especial contencioso, los asuntos contenciosos de trabajo que no correspondan a la conciliación ni el arbitraje, ni a las demandas por accidente de trabajo, las demandas de tránsito y las demás causas que por disposición de la ley o por convenio de los particulares deban tramitarse por el procedimiento oral. El procedimiento oral es un procedimiento especial en el sistema procesal, contemplado en el título 11 de la parte primera del libro cuarto, que trata de los procedimientos especiales. Es aquel juicio en el que sus etapas o procedimientos se llevan a cabo en forma verbal y se rigen por los principios de oralidad, de inmediación, concentración, continuidad, publicidad. El juez está en el deber de procurar y asegurar la oralidad y todos estos principios que son fundamentales para el procedimiento oral. Su manejo requerirá indudablemente un esfuerzo mayor por parte de los jueces y abogados, con el fin de evitar que resulte desnaturalizado en sus principios fundamentales. Las formas escritas de los actos solo serán admitidas en los casos expresamente contemplados en las disposiciones del presente título y cuando deben practicarse pruebas antes del debate oral que requieran el levantamiento de un acto. En todo caso, las disposiciones y formas de procedimiento oral no pueden renunciarse ni relajarse por convenios de las partes, ni por disposición del juez. La causa se tratará oralmente en audiencia o debate. Las pruebas se precipitarán por ingresados en el debate oral, salvo que por su naturaleza deban practicarse fuera de la audiencia. En todo caso, el juez puede hacerlo si considera necesario, con las partes, con los testigos y los peritos. Las siguientes etapas del proceso son: 1. La introducción de la demanda. El procedimiento oral comenzará con la introducción de la demanda escrita, que tiene como finalidad determinar el inicio del procedimiento civil. El demandante deberá acompañar con el libelo todas las pruebas documentadas que disponga. De no ser así, no se le admitirá, al menos que se trate de un documento público ya indicado en el libelo introducido en la oficina. La contestación de la demanda es el acto mediante el cual el demandado alega todas sus pretensiones y defensas respecto a la demanda. La contestación de la demanda tiene la misma importancia para el demandado que la demanda para el demandante. Llegado el día fijado para la contestación de la demanda, el demandado representará por escrito y reflejará en ella todas las defensas previas y de fondo que conlleve conveniente agregar. El demandado deberá acompañar con su escrito de constatación todas las pruebas documentadas. 3. Cuestiones previas. Si el demandado planeare en su contestación cuestiones previas contempladas en el artículo 346, estas se decidirán en todo caso ante la fijación de la audiencia o debate oral. Tiene como finalidad ser un mecanismo de defensa que expone el demandado para exigir que se subsanen los vicios dentro del proceso, o en su defecto se deseche la demanda por existir algún impedimento de la ley para proseguir con el litis. La confesión ficta y fijación de los hechos. Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho a la petición del demandante. Si nada probare que le favorezca, en este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa.
Verificada oportunamente la constatación y subsanadas las cuestiones previas que el demandado hubiese propuesto, el tribunal fijará uno de los 5 días siguientes y la hora para que tenga lugar la audiencia preliminar. Aunque las partes, alguna de ellas, no hubiesen concurrido a la audiencia preliminar, el tribunal hará la fijación de los hechos y de los límites de la controversia dentro de los 3 días siguientes por auto resonado, en el cual también abrirá el lapso probatorio de 5 días para promover pruebas sobre el mérito de la causa. Casos de reconvención, casos de intervención de terceros y fijación de la audiencia o debate oral. La reconvención es una contrademanda. Si al contestar la demanda formula el demandado, aprovechando el proceso contra el planteado, y que se dirige frente al demandante, en estos casos el tribunal se abstendrá de fijar la audiencia hasta que se pueda continuar en un solo procedimiento. Cuando en la oportunidad de la contestación de la demanda alguna de las partes solicitará la intervención de algún tercero, la fijación de la audiencia preliminar será el día siguiente a la contestación de la demanda. El tribunal solo admitirá la tercería si esta fuera propuesta antes del vencimiento del lapso probatorio. Evacuadas las pruebas, se fijará uno de los 30 días siguientes del calendario y la hora para que tenga lugar la audiencia o debate oral. La dirección de la audiencia. La audiencia o debate oral será prescindida por el juez, quien será su director. En el caso de no existir facilidades en la sede de tribunales, podrá disponer que la audiencia oral se celebre en otro lugar apropiado. Esta determinación deberá tomarse por el tribunal al fijar el día y lugar de la audiencia. La presentación de las partes. La audiencia se celebrará con la presencia de las partes. Si ninguna de las partes compareciere en la audiencia, el proceso se extingue. Si solamente concurre una de las partes, se oirá su exposición oral y se practicarán las pruebas que hayan sido admitidas, pero no se practicarán las pruebas de las partes ausentes. La mecánica procesal de la audiencia. El juez es quien se encarga de dirigir y quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor celebración de la misma. Después de escuchar al actor y al demandado, se recibirán las pruebas de ambas partes, comenzando siempre por la del actor. En la audiencia no se permitirá a las partes ni la presentación ni la lectura de escritos, salvo que, se trate de algún instrumento o prueba existente en los autos. En la evacuación de las pruebas se seguirán las pruebas del procedimiento ordinario en cuanto no se opongan al procedimiento oral. No se redactará acta escrita de cada prueba, pero sí se dejará una grabación de la audiencia. El juez en todo caso podrá hacer cesar la intervención de la contraparte cuando considere. La audiencia podrá prolongarse por petición de cualquiera de las partes, con la aprobación del juez. El retiro del juez para decidir. Una vez concluido el debate oral, el juez se retirará de la audiencia por un tiempo, que no será mayor de 30 minutos. Mientras tanto, las partes permanecerán en la sala de audiencia. La sentencia. Ya una vez vuelto a la sala, el juez expresará su decisión, expresando el dispositivo del fallo y una síntesis dispositiva y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, que tendrá como finalidad declarar o reconocer el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. Dentro del plazo de 10 días se extenderá por escrito el fallo completo y se agregará a los asuntos, dejando constancia el secretario del día y la hora de la consignación. El fallo será redactado en términos claros, precisos, lacónicos, sin necesidad de narrativas, ni de transcripciones, de actas, ni de documentos que consten en autos, pero contendrá los motivos de hecho y de derecho de la decisión. La apelación. En el procedimiento oral, las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposiciones. De las sentencias definitivas se oirá apelación en ambos efectos, en el plazo ordinario,
El juez comenzará a correr el día siguiente a la consignación de autos del fallo completo. La segunda instancia. En segunda instancia se observarán las reglas previstas en el procedimiento ordinario. Según el criterio de los principios procesales que pueden ser aplicados al procedimiento oral, son el principio de oralidad y el principio de inmediación. Se entiende por principio de oralidad del procedimiento oral el que por resolución judicial puede basarse solo en la materia judicial, puede basarse solo en el proceso oral. Significa que el juez debe comenzar la actividad procesal no a base de escrito, sino a través de la impresión recibida. El principio de inmediación es cuando el juez que deba pronunciar la sentencia haya asistido al desarrollo de las pruebas de las cuales debe derivar su convencimiento. Esto es que haya entrado en relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos y con los objetos del juicio, de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y la condición de las personas, de las partes, a base de la inmediata impresión recibida de ellos y no a base de las relaciones ajenas. Para concluir, se evidencian varios aspectos sustanciales como lo son el hecho de la oralidad como sistema de nuestro derecho procesal, aceptado por la mayoría de la doctrina como no solo la realización de los actos, sino como también la coexistencia necesaria y obligatoria de la oralidad, la inmediación y la concentración. La oralidad no implica dejar en omisión total la escritura. Existen actos procesales donde la escritura siempre va a permanecer en el tiempo, debido a sus circunstancias y sus formalidades. Muchas gracias.